esperando el comunicado del colegio, de lo que queda del Colegio Nacional de Abogados. No ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Diputados de la Asamblea, tanto de gobierno como de oposición, también se han expresado en contra de esta decisión. Y muchos otros gremios, dirigentes gremiales, han expresado su rechazo. Tengo, por un tema muy particular, yo soy hombre de palabra, a Fausto Fernández, viceministro de Finanzas, lo invité antes de que esta bomba estallara. Y él es testigo de eso, no me va a dejar mentir. Para hablar de la lotería fiscal, que mucha gente no sabe cómo es eso. Pero yo quisiera, no sé si él puede o no puede, él me dirá si tiene información. ¿Ustedes sabían de este acuerdo de los magistrados de la Corte? Y me perdona que le pregunte sin haber avisado de que íbamos a hablar de este tema, pero me sorprendió y tengo que hacer la pregunta. ¿Sabían ustedes de este acuerdo y si ya esto está en el presupuesto? Porque ya hay dos magistrados que se jubilan en diciembre. Buenos días, don Fausto, bienvenido. Buenos días, Álvaro, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, alto y claro. También está Ana Matilde Gómez con nosotros aquí en Noticias y René Quevedo. Está bien. Adelante. Sí, me anticipaba la pregunta precisamente después de que ayer pues nos pudimos coordinar y que inclusive me lo imaginaba ayer también que iba a ser parte de las preguntas, digámosle, misceláneas después del tema principal, que es la lotería fiscal. Pero sí, tengo que decirlo que a nosotros también nos madrugaron con eso. No teníamos idea de que eso existía. No tenemos ni siquiera, o sea, ya el presupuesto está presentado y eso no estaba incluido dentro de lo que hemos visto del presupuesto del órgano judicial. Hay que entender que el presupuesto del órgano judicial, nosotros en el MEF, en el órgano ejecutivo, no podemos modificarlo. Lo que es integrarlo es igual como el del canal o la caja del Seguro Social al presupuesto general del Estado. Pero sí, a nosotros también nos cayó de sorpresa. Totalmente de sorpresa. Y bueno, ya tocará pues revisar con el resto del Ejecutivo pues, unas acciones a tomar. Obviamente ya han visto las opiniones del Contralor, etcétera, ¿no? Así que, pues sí, para nosotros también fue una gran sorpresa esto. Sí, y la pregunta que viene a continuación, ya esto es un hecho, tiene que ejecutarse, porque así pasó con el aumento salarial a $14,000, o todavía tiene que pasar por algún proceso dentro del Ejecutivo y de Contraloría. Bueno, yo intuyo, Álvaro, que esto no es un hecho, en particular porque a pesar de que el año pasado para el presupuesto se hizo lo de los aumentos salariales estaban dentro de la partida de presupuesto de aumento salarial. Hasta donde yo sé, no hay ninguna partida para ningún fondo especial en el presupuesto del órgano judicial, porque las partidas de todas maneras sí las tenemos que programar y asignar recursos dentro del MEF. Entonces, hasta donde yo sé, no se ha hecho ninguna solicitud para ninguna partida especial, para ningún fondo adicional. Así que esto de que vaya a ser aplicable o no, ahorita mismo en este momento no te sabría decir con seguridad, porque todo es muy nuevo y no sabemos realmente de dónde viene o si esto está incluido o no está incluido. Probablemente no lo esté. Sí, porque ayer el Contralor habló del tema, de que va a presentar una demanda, pero al final la reciben los mismos magistrados que se aprobaron esto y ellos tendrán que declararse impedidos por ser parte interesada e irá a manos de los suplentes, que no dudo que vayan a ir en contra de los magistrados principales. Pero hablamos de dos magistrados, pero también tenemos que pensar que pueden estar en línea para jubilarse en fila jueces, magistrados de tribunales superiores, en fin, esto no es nada más dos magistrados, esto es abrir una caja de Pandora. Y así que vamos a ver qué va a pasar con esto. Y yo sí quisiera preguntarle a Ana Matilde Gómez sobre este tema, su opinión como abogada,
También brevemente para luego Sí. darle paso al viceministro. Cómo no, Álvaro, y al viceministro, muy buenos días, Lisbeth, a todos los oyentes de este programa. Mire, yo creo que esto ha sido una noticia que ha producido una indignación compartida por la mayoría del pueblo panameño, porque frente a una sociedad que acaba de recibir una modificación en su sistema de pensiones y que nos dicen que el que tiene salarios sostenidos y buenos salarios podrá capitalizar más y tener, etcétera, etcétera, y lograr una buena jubilación, hay a un segmento de la población, un grupito muy privilegiado que puede ser juez y parte, o sea, hacerse la ley para el beneficio propio, que diga para nosotros no es suficiente y nosotros tendremos un régimen especial. Yo soy de los abogados que consideramos que esto no puede darse por un acuerdo de la Corte. O sea, esto tiene que estar fundamentado en ley porque así lo establece la Constitución Política, artículos 113, 114 de la Constitución. Todo lo que guarda relación con jubilaciones, pensiones, seguridad social, fondos de compensación, artículo 114, la propia Constitución establece que la ley lo reglamentará, o sea, es mediante una ley. No puede la Corte establecerse un sistema especial vía un acuerdo. Y ojalá que tanto el MEF o Se fue la señal de la licenciada Ana Matilde Gómez, la perdimos. Don Fausto, una preguntita adicional antes de entrar en lotería, el tema de las universidades, si tiene conocimiento al respecto. A todas se le disminuyó el presupuesto, se le recortó el presupuesto para el 26, no así a la UNACHI, que se le incrementó el presupuesto en poco, pero se le incrementó. ¿Tiene algún conocimiento sobre la razón, motivo, circunstancia de eso? La dinámica para establecer los presupuestos, particularmente con las que son las universidades, va por la vía de revisar cómo es la ejecución de ellos, lo que realmente necesitan como recursos, y se le asignan, o sea, se hace las vistas presupuestarias, como se le llama, en el MEF, con cada una de las entidades para que ellos justifiquen el presupuesto y por qué, qué es lo que están poniendo, y los tiempos en lo que es el calendario de inversión, por ejemplo, lo que es el presupuesto de inversión. En ese sentido, pues obviamente se evalúa la ejecución del presupuesto del año anterior o las ejecuciones históricas de los presupuestos anteriores para determinar si lo que están solicitando es algo viable o es algo ejecutable. Intuyo yo, al no haber estado dentro de eso, por eso es más parte del Viceministerio de Economía, de mi par, Eida Gabriela Saiz, en controlar ese proceso, pero intuyo que el proceso es igual, o sea, tuvieron sus justificaciones con las diferentes universidades y se hizo la justificación parte por parte para poderles asignar ese presupuesto como quedó al final. Ok, continúe, licenciada Ana Matilde, con lo que decía. Al micrófono, por favor, habla del micrófono. Ahora sí, Ahora sí. Discúlpame, no sé qué pasó y quedé fuera del programa. Bueno, como decía, no solo es un tema de que no se puede dar por acuerdo, tiene que ser mediante ley, sino que también esperamos que el MEF no haga ninguna previsión presupuestaria que no esté ordenada por la ley y que además el Contralor no refrende esos pagos si es que la Corte insiste. Realmente el llamado es a la conciencia de los magistrados que comprendan el país y tengan algo de empatía, porque han mostrado una tremenda desconexión con la realidad del resto del país. Un desempleo que está en 2 dígitos, el desempleo juvenil que no se aguanta, la cantidad de personas que salen a buscar trabajo y no consiguen, eso ni siquiera. Y los 800,000 panameños que están en informalidad, esos todavía ni siquiera tienen una esperanza de una jubilación si no organizan su vida de tal manera que entren a cotizar al Seguro Social. Así que realmente ha sido un golpe muy fuerte y yo creo que en el país en general hay una indignación compartida por una situación que definitivamente es un privilegio de quien puede hacer la ley y se hace, o sea, quien hace la ley hace el privilegio. Y esto no puede ser, o sea, tú no puedes ser juez y parte. Definitivamente que así no son las cosas y yo espero que el jueves, cuando los magistrados de la Corte Suprema se pronuncien al país a través de esta conferencia de prensa que se anunció el día de ayer, hagan una especie de
reajusten el planteamiento y tengan una mayor conexión con el pueblo panameño luego de ver este tsunami de opiniones. Yo no he visto a nadie salir a defenderlos. Hay silencio, sí. Silencio a veces cómplice de un par de Y permíteme, organizaciones. a veces puede ser un silencio también, Álvaro, porque uno tiene la desventaja de que como en la corte te resuelven, es ese tercero imparcial donde tú tocas machín y te resuelven tus casos, todos los que estamos opinando corremos el riesgo de que utilicen un fallo a su conveniencia, un fallo para castigar, que los Claro. casos que te llegan allí te hagan daño. Uno Y no debe comprende ser la así. mordaza, que tampoco debe ser, porque ningún juez debe poder convertir su deseo en una sentencia. Eso es lo peor que le puede pasar a una democracia, que el juez convierta su voluntad en sentencia. Así que realmente estamos atrapados en una situación muy indignante, porque el resto de los panameños no podemos hacer nada al respecto, ni siquiera el hecho de que la ley 462 haya sido demandada y la Corte no admitió la demanda. Entonces, evidentemente, la jubilación para todo el resto de los panameños va a ser totalmente distinta y las consideraciones que ellos hacen en el acuerdo son, ninguna es justificable. Esto no es lo que va a acabar con la corrupción de un juez. Bien, están devolviéndole vida a las jubilaciones especiales que ya habían pasado a la historia y solo quedaban los miembros de la fuerza pública y los bomberos. Pero además, Álvaro, ellos mismos lo admiten en el acuerdo. Ellas fueron desmanteladas mediante una ley. Así que no puede ser un acuerdo lo que mate la ley. Están acabando con todo el sistema históricamente comprendido de la jerarquía de las normas. Y ellos, principalmente, ellos, que son el órgano competente para este tema. Bien, don Fausto, lotería fiscal, ¿cómo es esto? ¿Quién puede participar? ¿Y con qué propósito se realiza? Algo que en otros países es bastante común. Sí, gracias Álvaro. Esto ha tomado un tiempo en poder sacar esta iniciativa. Tenemos que diseñarla bien y teníamos que ver realmente cuánto podría ser el impacto. La lotería fiscal es algo que ya sucedió en los 90s, se hizo una vez, que tuvo buenos resultados. Nosotros nos inspiramos en lo que hace en otros países del mundo. Siempre digo, me refiero a Chile, Brasil, Taiwán, Singapur, por ejemplo, que son de las que tienen de las más avanzadas, ¿no? Lo que logramos hacer, lo que queremos hacer, el primordial objetivo de esto no es necesariamente cobrar más, no es necesariamente salir a cobrar el ITBMS porque hay evasión. Claro, eso es parte de, y eso es, yo diría que la parte que nosotros físicamente vamos a recibir como resultado. Sin embargo, yo creo que lo que nosotros queremos lograr más allá de eso es tratar de transmitir ese sentido de comunidad, de sociedad, a todos los ciudadanos, de que ellos también son parte de la estructura de cobrar impuestos, de que tenemos que pagar impuestos y que tenemos que ser justos también para que esos recursos puedan ser utilizados para las obras sociales que se requieren hacer, para tener mejores escuelas, para tener mejores carreteras, y para todos los demás proyectos que son para el bien común. Entonces, más allá de la dinámica de la lotería fiscal en tratar de fiscalizar de que esos comercios que se están quedando con esos impuestos o que no estaban siendo regulares con la emisión de sus facturas fiscales, que lo hagan ahora, eso en parte es así, pero en otra parte también para concientizar a todo el resto de los panameños de que esto no solamente es un derecho, es un deber como ciudadanos de poderlo exigir. En ese sentido, la dinámica es bastante sencilla. Quisimos traer ese efecto nostálgico de los 90s, de los sobres y llevarlo a una urna, acumular las facturas y tener la cantidad de sobres que quieran para poder tener mayor oportunidad de ganar. Llevarlo a hacer un evento televisado, van a estar todos los medios, todavía no hemos definido cuál es el lugar del evento, pero la fecha ya está definida, como 28 de agosto va a ser el primer sorteo, y de ahí va a ser, por ahora van a ser cada 2 meses, mientras nosotros vamos adecuando la logística para tratar de hacerlo mensual. La idea de nosotros es poder hacerlo recurrente y hacer que esto sea parte de una dinámica que va a ir evolucionando. O sea, queremos pasar de la parte nostálgica, que incluye también
logística compleja en ciertos casos, por ejemplo, en áreas de difícil acceso o en las regionales, por ejemplo, que están bastante más apartadas, pues hay una custodia, una cadena de custodia, un poco de paso que hay que seguir para mantener la custodia de esas urnas y hacer la validación también de las facturas, ¿no? Eventualmente queremos ya movernos a un modelo más electrónico, o sea, queremos hacerlo como lo hacen estas otras jurisdicciones que ya tienen años de estarlo haciendo y que lo han podido hacer, lo han podido hacer por la implementación de la factura electrónica casi al 100%. Entonces, eventualmente nosotros queremos llegar a algo similar a eso, pero ahorita mismo es el primer paso y para nosotros, pues obviamente estamos muy emocionados con haber sacado la iniciativa, pero también estamos, digamos, un poquito nerviosos porque queremos que todo salga bien, evidentemente. Esto invita a la gente a exigir la factura fiscal, evidentemente a todos los consumidores del país que cuando van a un comercio pidan la factura fiscal. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿la factura debe venir con el nombre de la persona o puede pedir una factura fiscal simple y sencillamente? Es la primera. Y lo segundo, hay diferentes tipos de facturas en este momento, de sistemas andando. Explíqueme eso, ¿cómo va a operar? Bueno, sí, la factura idealmente tiene que venir con un nombre. Sabemos cómo es la dinámica de que ciertos facturadores y otros no a veces, o en ciertas circunstancias, no permiten o le dicen a uno que no permiten sacarlo por nombre, pero debe venir con un nombre. En el caso de que por alguna situación, y son casos excepcionales, no se pueda ver legible el nombre, la persona puede poner su nombre y su cédula en la parte de atrás de la factura y meterlo en el sobre. Eso lo estamos aceptando como válido. Lo que no queremos es que la gente acepte la factura sin nombre como sí y ya. Debemos exigirle a estos entes facturadores que todos tienen la posibilidad de hacerlo, de ponerle su nombre, su cédula o su RUC en este caso a sus facturas. Y hay que exigirlo de esa manera, pues es la forma correcta de emitir facturas. Ahora, sobre el tema de las tecnologías, sí, obviamente la factura electrónica que está cada vez creciendo más a nivel de adopción y utilización, en esa siento que no hay tanta situación porque todas tienen la función de poderse emitir con un nombre de RUT de la persona. En el caso de los equipos fiscales, pues depende de la edad del equipo fiscal y lo demás, pues obviamente podrá hacerse ajustes a esta excepción. Y obviamente pues también hasta califican las facturas que sean emitidas por facturas que están preimpresas para servicios legales, por ejemplo, que tengo entendido que como tienen ellos también una ley especial para no adoptar la factura electrónica, pues estas también podrían ser aplicables, pero tienen que ser emitidas a personas naturales. Nos estamos enfocando en las personas naturales porque ellos son los mayores fiscalizadores. Ellos son los que están todos los días en la calle. Una persona cualquiera te puede estar facturando, puede tener intercomunicación o intercambio todos los días con 5 agentes. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, una persona que está yendo a su trabajo, se compra una empanada en la farmacia cuando está haciendo fila para entrar al Metrobús. El almuerzo probablemente a veces lo compra en una fonda que esté por ahí cerca. Comprará algún libro o algún cuaderno o algo que necesite algún niño a la escuela. Inclusive tendrá que poner gasolina al carro. Todas esas interacciones nosotros tenemos aproximadamente de 3 a 5 por día como ciudadanos. Hay gente que tiene más. Todas esas son puntos en donde uno pudiera solicitar esa factura fiscal en los casos que obviamente amerite, porque quiero salir poner un paréntesis para salir de una pequeña duda. Lo que queremos es que la gente pida la factura fiscal. Sabemos que hay ciertas cosas que no pagan ITBMS, por ejemplo, la comida no paga ITBMS. Entonces, pero eso lo que queremos es hacer que la gente la pida sin importar si pagó ITBMS o no, porque lo que estamos buscando con esto sí es recaudar más ITBMS, pero lo que queremos es establecer una disciplina
del ciudadano para pedir su factura. Habiendo dicho eso, pues eso es hacia donde nos queremos ir, ¿no? Entonces, las personas que participan son las personas naturales, pues son los fiscalizadores más natos para hacer esto, pues son los que más interacciones tienen. Desde el supermercado hasta la farmacia, hasta los chinitos, lo que sea. Y por el otro lado, obviamente sí están, por temas de regulación, pues personal de la DGI y personal de la Junta de Control de Juegos pues no pueden participar. Pero todas las personas naturales pueden participar y esa es la idea. ¿Cómo participo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Un sobre con cuántas facturas? ¿Cómo es el requisito? Ok, tiene que tener 5 facturas mínimo en un sobre. Digo mínimo porque estamos pidiendo eso como un mínimo para poder participar. Puedes poner 20 facturas en un sobre o puedes tener, si tienes 20 facturas, puedes tener 4 sobres con 5 facturas cada uno. Eso es perfectamente aceptable para maximizar los chances. Afuera en el dorso del sobre, su nombre, cédula, información de contacto, o sea, la dirección, correo electrónico, y con eso va a los lugares donde estén las urnas. Por ejemplo, la semana pasada firmamos un convenio con la Asociación de Centros Comerciales de Panamá, donde van a tener puntos para poner las urnas en casi todos los centros comerciales del país. En las direcciones, en las oficinas del MEF, de la Dirección General de Ingresos, en las APIs de la Dirección General de Ingresos a nivel provincial, y vamos, en esa medida vamos a ir tratando de expandir la cantidad de puntos de más fácil para la gente. Ajá. Una preguntita, Álvaro. Sí, adelante. Sí. Viceministro, usted dijo, yo vi una entrevista suya y usted explicaba que no debía estar rayada la factura, pero hay locales en los que uno va saliendo, como el PriceMart, por ejemplo, y te ponen una raya y uno le dice, por favor no me la rayen que voy a entrar en la tómbola fiscal. Ellos de todas maneras quieren rayar. Mi pregunta, esa raya que le hace el local, y hay otros que también lo hacen, le hace a la factura, te inhabilita la factura esa para usarla en el sobre, en la tómbola. En ese caso muy específico me ha pasado por el PriceMart también, sí es cierto. La raya como la pone transversal sobre los productos que están poniendo como un medio de control, eso no tiene ningún efecto. A lo que nosotros nos referíamos de rayar es que si la rayan en los lugares donde nosotros pudiéramos verificar o el RUC de la persona o el RUC del emisor de la factura, que se modifiquen esos datos de alguna forma, o sea que por alguna raya que pongan en la parte de arriba, en el encabezado de la factura, donde esté el número de cédula, el número de la persona, el número del comercio, el número de CAFE o el número de factura, por ejemplo, esos son lo que no podemos, eso no lo podríamos aceptar, porque no tenemos forma de validarlo de si fue un documento que ha sido adulterado. Pero si lo pasan, por ejemplo, en donde está la descripción de los productos que pusieron adentro, eso no tiene ningún efecto. Ok, los premios, ¿cuáles serán? Son 25 premios por sorteo. Estamos haciendo 10 premios de $1,000 cada uno, 10 premios de $5,000 cada uno y 5 premios de $10,000 cada uno. Con esto queríamos maximizar la cantidad y tener la mayor cantidad de premios de diferentes denominaciones posibles para maximizar el impacto que tenía la lotería. Obviamente, pues tenemos un presupuesto limitado para eso. Evidentemente, esto va a ser revisado en las próximas interacciones. Ok. Aquí hay mucha gente que al ver la danza de millones que en administraciones anteriores se han perdido producto de la corrupción, de los sobrecostos, en fin, y que no hay nadie, dice la gente, preso, contadas excepciones por temas de corrupción a nivel del sector privado o del sector público. Muchos dicen, ¿para qué voy a pagar impuestos? Para que se lo roben. Usted sabe perfectamente que eso es lo que el panameño de a pie piensa. ¿Cómo hacer para que el panameño se sienta satisfecho y con deseos de realmente pagar impuestos? Porque esto, en el fondo, lo que busca es eso, que la gente reclame su factura,
forzar a las empresas a pagar impuestos, el ITBMS principalmente, fiscalizar quién da factura, quién no da factura. Todo esto es parte de este programa de la Lotería Fiscal, pero lo que el panameño, mire, cuando va a otros países de primer mundo, uno dice, wow, aquí sí da gusto pagar impuestos. Pero tú en Panamá te encuentras con muchas limitaciones en los servicios públicos, en las carreteras, en fin, en tantas cosas. Don Fausto, ¿cómo hacemos, cómo creamos conciencia en la ciudadanía en torno a este tema? Bueno, yo creo, Álvaro, que, y a mí sí me convence este argumento, que nosotros somos responsables por, digamos, el metro de distancia que podemos controlar. Nosotros podemos controlar lo que nosotros hacemos y lo que hasta donde nosotros podemos ver. Evidentemente, yo también soy de los que también me he quejado en el pasado y me quejo todavía de cosas que se han hecho en el pasado por administraciones públicas sobre costos. Casualmente lo que acabamos de hablar del tema de la Corte Suprema de Justicia, prebendas y de todo tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que cada uno es consciente de que nosotros vivimos en un país que tiene un contrato social, al igual que en otras democracias en el mundo, en donde elegimos a las autoridades y somos responsables por esa elección. Y al mismo tiempo también tenemos que ser consecuentes con nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Y uno de esos deberes es el de pagar impuestos. Entonces, a mí me parece hasta un poco más, me parece que el grado de corrupción, por más que podamos ver que por corrupción, pues hay sobrecostos y otras cosas a nivel de mala utilización de los fondos del Estado o sobreutilización de los fondos del Estado que nos comprometen las finanzas públicas en adelante. Nuestra idiosincrasia como panameños también debe ser la de yo hago lo correcto por mi país y para mí lo correcto es exigir que cuando me cobran mis impuestos, que esa persona los pague. Yo siento que hay mayor corrupción perdida por el hecho de evasión fiscal a nivel de ITBMS, a nivel de inclusive impuestos aduanales y una serie de otros impuestos transaccionales de todos los días, que no son casos escandalosos de millones y millones de dólares por un sobrecosto a una obra del Estado. Estos son cosas de todos los días y que se hacen de $100 a $1,000, pero sigue siendo corrupción y sigue siendo evasión. Y eso es una violación del contrato social. Y a mí esto sí, para mí esto sí es la justificación más importante. A pesar de que yo sé, o que ahí está la percepción, en algunos casos hasta probada, de que hay corrupción y que la plata se la roban y todo lo que se quiera decir en ese efecto, eso no obvia la responsabilidad que uno tiene de seguir pagando. Eso no obvia la responsabilidad que uno tiene, porque en el momento que empezamos a fallar en esa responsabilidad, empezamos a no tener recursos para escuelas, para carreteras, para infraestructura, para la policía, para los centros de salud. Entonces, esa es la parte importante. Sé que puede doler, pero es un pequeño paso para buscar para mí me parece que es un pequeño paso para buscar esa remediación o ese retorno a los valores. Es decir, si me estás cobrando por un servicio, me tienes que mostrar tu factura. Y al final a donde queremos llegar es que eso ya no sea una pregunta. O sea, que no, cuando uno va a un restaurante, uno va a una farmacia, uno va a algún lugar, que le pregunten, ¿quiere la factura fiscal? No, así no puede ser. Tiene que decir, aquí está su factura. Sí, definitivamente. ¿Algo más que quiera agregar sobre este tema de la lotería fiscal para motivar a la gente a participar? Porque aquí me dicen, ¿qué pasó con esas facturas que se borra al pasar de los minutos por el material? Lo que está escrito en la factura, impreso. Sí, eso generalmente hemos visto lo del papel químico de los equipos fiscales que se borran. A ver, la recomendación sería sacarle una copia o meterlo en el sobre lo más rápido posible para que no haya interacción con otro papel y los vaya a borrar los datos, pues, de que la tinta se borre, ¿no? O sacarle una fotocopia o
o ponerlo directamente en el sobre y tenerlo bien guardado. Obviamente, pues, esto es un proceso, como dijimos, esto es un proceso evolutivo. La idea es poder ir mejorando también que estos que tienen equipos fiscales, pues, tratar de mejorar un poquito esto yo creo que la presión social que va a tener ser incluidos en la lotería fiscal va a hacer también que los comercios se adapten a tener o el facturador electrónico o el equipo fiscal bien mantenido y todo lo demás, porque las quejas van a ser múltiples. Y después, o sea, es peor pelearse con el cliente que tratar de ahorrarse un par de centavos. Muy bien, gracias, señor viceministro Fausto Fernández, por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos haciendo docencia. Yo creo que es muy importante para la población estar en sintonía con este tema de la lotería fiscal. Me preguntaban mucho, digo, vamos a buscar a los que saben, así que aquí hemos tenido la oportunidad entonces de conversar con don Fausto Fernández. Gracias, que tenga excelente día. Gracias, Álvaro. Cuando quieras, regreso. Bueno, cómo no, gracias. Tengo acá a René Quevedo.